Bueno, hoy vamos a terminar con lo que es patología vascular, con aneurismas y disección. Un aneurisma es una dilatación localizada patológica de un vaso sanguíneo o del corazón que involucra a las tres capas, ya sea del vaso o del corazón. En cuanto al vaso, tendríamos involucrada la túnica íntima, a la media y a la adventicia, y a nivel del corazón involucrado el endocardio, el miocardio y el pericardio. Los aneurismas de los vasos sanguíneos pueden ser congénitos o adquiridos. Nosotros vamos a puntualizar más sobre estos últimos, que son los que se relacionan con el resto de las patologías vasculares, más que nada con la aterosclerosis y la hipertensión arterial. Y los aneurismas cardíacos también pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos son muy infrecuentes y los adquiridos se relacionan más que nada con infartos de miocardio pasados, que debilitan la pared arterial y generan la dilatación. Respecto de la clasificación de los aneurismas, primero tenemos que distinguir lo que es un aneurisma verdadero de lo que es un pseudoaneurisma o un falso aneurisma. Un aneurisma verdadero es aquel que involucra a las tres túnicas de la pared vascular, como yo les decía en la definición, mientras que el pseudoaneurisma es un hematoma de la pared, es decir, se genera una disrupción de la pared, una rotura de la pared que genera que pase sangre por fuera y que esa sangre sea contenida por un tejido fibroso adyacente y que por ende nos genere una hemorragia. Ese hematoma a simple vista, luciría como un aneurisma de tipo sacular. Por eso se lo denomina pseudoaneurisma. Por otro lado, los aneurismas verdaderos se clasifican dependiendo justamente de su forma. Los aneurismas simétricos, es decir, que la dilatación involucra a ambos lados de la pared por igual, se denominan aneurismas fusiformes, porque tienen forma de huso, ¿vieron? Como la célula muscular. Y por otro lado, el aneurisma que es simétrico, que afecta solo a una porción de la pared, la dilatación, es el aneurisma sacular, que tiene forma de saco. En cuanto a la etiopatogenia, es decir, la causa y el mecanismo de producción de los aneurismas, estos se desarrollan sobre paredes debilitadas, ya sea la pared debilitada de un vaso o del corazón. Y hay que ir a averiguar cuáles son las causas de este debilitamiento de la pared. Algunas de las alteraciones que debilitan a la pared son los trastornos que generan una disminución de la calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular o de la pared del corazón, que son síndromes congénitos, como son el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz y el síndrome de Ehlers-Danlos, que son todos trastornos del tejido elástico o el tejido conectivo, colágeno. En el síndrome de Marfan existe debilidad del tejido elástico por una síntesis defectuosa de una proteína de anclaje que es la fibrilina. En el síndrome de Loeys-Dietz hay una síntesis insuficiente de elastina y de los colágenos de tipo 1 y 3. Los aneurismas de este tipo, o sea, los que están relacionados con esta enfermedad, tienen un mayor riesgo de rotura. Y el síndrome de Ehlers-Danlos tiene una síntesis escasa del colágeno de tipo 3. Y por último, el escorbuto, que ya es una condición adquirida, que es la carencia de vitamina C, que afecta el entrecruzamiento del colágeno, haciéndolo también más débil. La alteración entre el equilibrio de la degradación y la síntesis de colágeno también puede ser una de las causas de la debilidad de la pared, siempre que predomine obviamente la degradación por encima de la síntesis, y esto puede ser como consecuencia de la inflamación o bien como consecuencia de una disminución de la expresión de los inhibidores tisulares de metaloproteinasas o un aumento de la expresión de las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son las enzimas que degradan justamente a las proteínas de la matriz. Justamente en la inflamación existe un aumento de la degradación porque los macrófagos sintetizan estas metaloproteinasas de la matriz y generan la degradación de los componentes de la matriz extracelular. Entonces, siempre que predomine la degradación por encima de la síntesis, obviamente vamos a tener una debilidad de la pared vascular o de la pared cardíaca. Y por último, la causa más importante o la alteración más importante es la isquemia de esa pared.
Esa isquemia puede producirse a nivel de la pared vascular como consecuencia de la arteriolosclerosis de la vasa vasorum, que dijimos que podía estar relacionada con la hipertensión arterial, o bien con la diabetes, o bien con la edad avanzada. La aterosclerosis, que genera ese aumento del espacio que tendría que atravesar los nutrientes y el oxígeno por imbibición para poder nutrirse a partir de la sangre que circula por la luz del vaso. Y también una condición en particular, típica de la sífilis terciaria, que es la endarteritis obliterante. La endarteritis obliterante lo que hace es generar inflamación de los pequeños vasos de la vasa vasorum, es decir, genera como una especie de vasculitis, particularmente de la vasa vasorum de la aorta torácica, generando también isquemia de la media y por ende predisponiendo a la generación de un aneurisma a ese nivel, a nivel de la aorta torácica. Y por último, la isquemia a nivel de las paredes cardíacas, que está condicionada por lo general por unas arterias coronarias ateroscleróticas que se obstruyen y generan infartos de miocardio, es decir, necrosis del miocardio, que es reemplazado luego por fibrosis y se genera el debilitamiento de la pared. Es de hecho una de las complicaciones del infarto agudo de miocardio, la dilatación aneurismática. Entonces, este debilitamiento de la pared causado por una alteración en el equilibrio entre degradación y síntesis de la matriz o por alteraciones intrínsecas del tejido conectivo de la pared o bien por la isquemia de esa pared, genera una menor resistencia a la tensión o presión ejercida por la sangre sobre la misma pared y termina por generar esa dilatación. A su vez, esa dilatación hace que la pared se vuelva aún más débil y por ende se vuelva aún más susceptible a la acción de la tensión aumentada y por ende ese diámetro vaya aumentando de forma progresiva. Es decir, es como cuando nosotros inflamos un globo con un chicle o cuando inflamos un globo normal. Al principio la tensión es mayor y a medida que se hace más finita la pared del globo es más fácil de inflar. Lo mismo sucede con la extensión del aneurisma. Entonces, por eso los aneurismas se tienen que controlar de forma periódica porque tienden a crecer a lo largo del tiempo. Y a medida que crecen aumenta también el riesgo de que se rompan. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones entonces de los aneurismas? ¿Cuáles son las complicaciones de que se dilate la pared? Una de ellas es la rotura, que es lo que yo les nombré anteriormente. Cuanto mayor sea el diámetro del aneurisma, mayor es el riesgo de rotura, que también se relaciona con los niveles de tensión arterial, porque justamente es como una lucha entre una pared delgada y tensiones arteriales aumentadas que aumentan el riesgo, digamos, de que se rompan. Esa ruptura genera una hemorragia que depende del lugar en el cual se localice este aneurisma. Si es un aneurisma a nivel de la aorta, obviamente será una hemorragia masiva que comprometa la vida del paciente. Si es una dilatación o un aneurisma a nivel cerebral, podrá generar un accidente cerebrovascular hemorrágico de tipo hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia subaracnoidea, dependiendo de a qué nivel se encuentre el aneurisma. Por otro lado, otra de las complicaciones es que la sangre que se encuentra a nivel de esa dilatación empiece a coagular y se genere un trombo que siga creciendo y termine por ocluir la pared, lo cual sería menos frecuente, porque imagínense que es un montón de sangre la que tiene que coagular como para poder tapar un vaso que está dilatado de esa forma, o bien puede que parte de ese trombo se embolice, ¿sí?, hacia alguna arteria de menor diámetro y allí sí genere isquemia o infarto del tejido irrigado. Por último, otra de las complicaciones es la compresión de estructuras adyacentes, que también depende de la localización justamente del aneurisma. Por ejemplo, en la imagen es un aneurisma de aorta ascendente que está comprimiendo a la vena cava superior. Esa compresión de la vena cava superior
se manifiesta por medio del síndrome de la vena cava superior, en la cual vamos a tener edema a nivel del cuello, que es el edema en esclavina, edema facial, sensación de plenitud a nivel del cuello. Vamos a tener dilatación de las venas a nivel torácico y a nivel abdominal, todo como consecuencia, digamos, de esa obstrucción que no permite el retorno de sangre por parte de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Un aneurisma a ese nivel también puede comprimir al esófago, causando disfagia, puede comprimir al nervio laringio recurrente, generando tos persistente. Como ejemplo de aneurismas tenemos a los aneurismas aórticos. Los aneurismas aórticos pueden afectar a la aorta torácica en un 40% de los casos o a la aorta abdominal en el 60% de los casos. Dentro de los abdominales, por lo general, afectan a la aorta abdominal que está por debajo de la raíz de las arterias renales, porque a ese nivel el tejido elástico es más débil y además existe una disminución de la vasa vasorum que genera, digamos, una mayor isquemia de la media. Los aneurismas de aorta abdominal están causados principalmente por aterosclerosis, es decir, que son aneurismas ateroscleróticos, mientras que otras causas menos frecuentes pueden ser inflamación localizada de la aorta abdominal, en algunos casos relacionados con infección de la pared, con supuración, destrucción de la media y una rápida dilatación, que es lo que se denomina un aneurisma micótico, que por lo general se genera en presencia de una bacteremia, con un trombo localizado en la pared que se infecta y eso termina generando, digamos, la inflamación de la pared y la consecuente destrucción. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar un aneurisma de aorta abdominal, como la causa principal es la aterosclerosis, es más frecuente en hombres, en fumadores, dislipémicos, mayores de 50 años. Es decir, en todas aquellas personas que tengan factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis, mientras que los aneurismas inflamatorios pueden ser más frecuentes en pacientes jóvenes. En cuanto a la clínica de los aneurismas de aorta abdominal, en general son asintomáticos y se descubren de forma accidental en el examen físico como una masa abdominal palpable que es pulsátil a la palpación. O bien también puede que sea un accidentaloma, que es lo que se denomina cuando se descubre por accidente en un estudio por imagen, ya sea una radiografía de pie de abdomen, una tomografía o una resonancia, lo que sea. O bien pueden manifestarse por medio de sus complicaciones. Lo más frecuente y grave, digamos, es la rotura hacia la cavidad peritoneal con una hemorragia masiva mortal. El riesgo de rotura está relacionado con el tamaño, como yo les decía. En general los aneurismas van creciendo año a año, en general en relación a 0,3 centímetros por año, o sea 3 milímetros por año, siendo un riesgo de rotura del 0% cuando tienen un tamaño de 4 centímetros o menos, un riesgo del 1% cuando el tamaño es entre 4 y 5 centímetros, del 11% cuando es entre 5 y 6 y más del 25% cuando son más de 6 centímetros. Otra de las complicaciones es la obstrucción de alguna rama de la aorta por un trombo o por una embolia y el atrapamiento de alguna estructura adyacente, como por ejemplo una compresión de un uréter que termine generando una hidronefrosis con la posibilidad de generar insuficiencia renal. La hidronefrosis es cuando la orina producida por el riñón no puede eliminarse justamente porque existe una obstrucción de la vía urinaria, por ende toda esa orina se acumula a nivel de los túbulos renales y genera, digamos, la lesión y posterior fibrosis del riñón, si eso se desarrolla en un tiempo considerable. En cuanto a los aneurismas de aorta torácica, están causados principalmente por hipertensión arterial, menos frecuentemente por algún trastorno del tejido conjuntivo o bien por la sífilis terciaria, como les decía, por esa endarteritis obliterante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, están derivadas de las complicaciones, por lo general la compresión de alguna estructura, que puede ser los pulmones y las vías respiratorias, generando dificultad en la respiración, disnea.
disfagia por compresión del esófago, tos persistente por compresión de los nervios laringios recurrentes, dolor torácico por erosión ósea de costillas y de vértebras, un síndrome de vena cava superior por compresión de la vena cava superior, o bien generar síntomas por medio de otras complicaciones, como lo es la insuficiencia de la válvula aórtica, que se produce como consecuencia del aneurisma a nivel de la aorta ascendente. Al dilatarse la aorta ascendente, también se dilata, digamos, el orificio de salida de la aorta, el tracto de salida, y la válvula aórtica se vuelve insuficiente para cerrar ese orificio, o sea, no puede cerrarse de forma completa y por ende, después de la sístole, es decir, durante la diástole, cuando disminuye la presión a nivel cardíaco, refluye sangre desde la aorta hacia el corazón. Y eso es lo que se denomina como insuficiencia aórtica, es decir, es una valvulopatía que se manifiesta clínicamente por medio de un soplo, es decir, un ruido agregado a nivel de la auscultación cardíaca, que se ausculta durante la diástole y es de regurgitación. Por otro lado, además de la compresión de estructuras y de la insuficiencia aórtica que puede generar, al igual que otros aneurismas, pueden romperse generando una hemorragia o bien pueden generar trombosis y embolias. La disección de una arteria, por otro lado, es la penetración de sangre en un defecto de la pared arterial, en un defecto de la íntima, formando un túnel entre sus capas. Como ejemplo de disección, hablamos de la disección aórtica, pero tengan en cuenta que puede producirse también a nivel de cualquier arteria. Por lo general se produce a nivel de la aorta y se propaga hacia alguna de sus ramas. La disección de la aorta puede clasificarse dependiendo de su localización. Tenemos dos tipos de clasificaciones, que son la clasificación de Stanford, que las clasifica en A y en B, y la clasificación de Backey, que las clasifica en de tipo 1, 2 y 3. Las disecciones de tipo A son aquellas que afectan a la aorta ascendente, y las de tipo B son las que no afectan a la aorta ascendente. Esta es la clasificación más importante porque varía no solo el pronóstico, sino también el tipo de tratamiento. Las disecciones de tipo A, que afectan a la aorta ascendente, tienen una resolución quirúrgica porque tienen un pronóstico peor. La complicación más temida de las disecciones de tipo A es que la sangre de la disección termine por volcarse a nivel del pericardio y se produzca un taponamiento cardíaco con un shock obstructivo, es decir, el corazón al verse oprimido por la sangre dentro de la cavidad pericárdica no puede distenderse, no puede llenarse durante la diástole y por ende se genera el shock, porque un corazón que no se llena obviamente tampoco puede expulsar sangre hacia los tejidos. Mientras que las disecciones de tipo B, que no afectan a la aorta ascendente, solo a la descendente, pueden resolverse por medio de un tratamiento médico con beta bloqueantes que disminuyan la tensión arterial. Por lo general se utiliza esmolol. En cuanto a la clasificación de Backey, las de tipo 1 son las que afectan a la aorta tanto ascendente como descendente, las de tipo 2 son las que afectan solo a la aorta ascendente y las de tipo 3 son las que afectan solo a la aorta descendente. En cuanto a la etiología y la patogenia de la disección aórtica, tenemos que tener en cuenta que la disección se va a producir, al igual que los aneurismas, sobre paredes arteriales que están debilitadas previamente. Este debilitamiento de la pared puede estar dado, al igual que los aneurismas, por trastornos del colágeno, por una alteración en el equilibrio entre la síntesis y degradación de la matriz, por la arteriolosclerosis, la aterosclerosis, por todos, digamos, los mismos factores. Incluso los mismos aneurismas pueden predisponer a la formación de una disección aórtica, porque el aneurisma, al ir dilatando la pared, obviamente ese debilitamiento va a ser cada vez mayor. Sin embargo, de todos ellos, el más importante es la hipertensión arterial, que no solo es responsable del debilitamiento de la pared, sino que también puede ser la que genere el desgarro primario, a través del cual ingresa la sangre, penetra en la media y la diseca. Respecto al mecanismo propiamente dicho, entonces se genera de forma primaria un desgarro de la íntima
cuya etiología no se conoce del todo, pero podría ser la misma hipertensión arterial la cual lo desencadene, la tensión arterial muy elevada que caracteriza a la emergencia hipertensiva. Por medio de ese desgarro penetra la sangre a través del mismo, diseca la túnica media previamente debilitada por diversos factores, como puede ser la misma arteriolosclerosis de la vasa vasorum, y a medida que progresa esta disección se va formando el hematoma disecante a nivel de esta nueva luz, de esta falsa luz. ¿Cómo puede evolucionar esta disección? Puede que se rompa el resto de la túnica media y de la adventicia con la consecuente hemorragia extravaso, es decir, toda la sangre que circulaba normalmente por la luz verdadera salga por fuera del vaso, generando una hemorragia por lo general masiva, si se trata de una disección aórtica, o bien que se genere un nuevo desgarro de la íntima en un nivel inferior, o sea, más abajo del desgarro primario, y que la sangre que había pasado hacia la luz falsa retorne hacia la luz verdadera y se forme una aorta en doble cañón. Clínicamente, la disección aórtica aguda se va a manifestar como un dolor torácico de inicio súbito, de intensidad máxima desde el inicio, que por lo general va progresando a medida que la disección se extiende, o sea, va siguiendo el recorrido de la disección y que se irradia hacia la espalda. El paciente siente como si lo atravesase una espada, es un dolor de tipo lancinante, que hay que distinguirlo del dolor del síndrome coronario agudo, que es un dolor de tipo opresivo, que el paciente muchas veces ni siquiera lo refiere como dolor y lo refiere como una molestia a nivel del pecho. Al inicio del cuadro el paciente se presenta muy hipertenso, de hecho esta es una de las emergencias hipertensivas y si no encontramos hipertenso al paciente esto puede estar indicando una hemorragia activa, es decir que esa disección evolucionó hacia una ruptura del resto de la media y de la adventicia con salida de sangre por fuera del vaso. Es frecuente también que los pacientes refieran tener un síncope, es decir, que se desmayen, por lo general como consecuencia de una hipoperfusión a nivel cerebral, pero también puede estar indicando una de las complicaciones más frecuentes y más temidas de la disección aórtica, que es el taponamiento cardíaco. Como la región de la aorta más afectada o más frecuentemente afectada por una disección es la aorta ascendente, la disección puede progresar y abrirse hacia la cavidad pericárdica. Esta se llena de sangre, aumenta la presión a este nivel e impide el correcto llenado del corazón, generando un cuadro de shock que se denomina shock obstructivo, que es una entidad que compromete la vida de forma muy rápida y que hay que realizar una pericardiocentesis para que ese corazón se descomprima y pueda llenarse y poder expulsar sangre hacia los tejidos. Otra posibilidad es que la disección se extienda hacia algunas de las ramas de la aorta, generando, por ejemplo, un ACV si se extiende hacia una arteria cerebral, o generando una insuficiencia renal aguda si se extiende hacia la arteria renal, o bien un infarto agudo de miocardio si se extiende hacia las coronarias. Acá tenemos algunas de las imágenes que podemos observar en los dos estudios que se hacen con mayor frecuencia ante un paciente con estas características. Lo primero que se hace es una radiografía de tórax por ser lo más disponible, digamos, y más rápido, que podemos observar un ensanchamiento del mediastino. En este caso tenemos una disección a nivel de la aorta torácica. Y la otra imagen es una imagen de tomografía axial computada, en la cual también vemos como la aorta, ven que está como dividida en la luz verdadera y la luz falsa. Por último, si bien es poco frecuente que esté disponible, tenemos la imagen de un ecocardiograma en el cual también podemos ver la luz falsa y la luz verdadera de la aorta. El ecocardiograma por lo general se utiliza cuando hay sospecha de que hay un taponamiento cardíaco, pero al ser una entidad que compromete la vida de forma muy rápida, por lo general no se llega a hacer un estudio por imagen y el diagnóstico va a ser clínico y se va a tener que realizar la pericardiocentesis de forma urgente. Clínicamente lo pueden sospechar en aquellos pacientes en los cuales existan ruidos cardíacos apagados. También por medio del control electrocardiográfico vamos a ver que las ondas tienen una amplitud muy pequeña
incluso el paciente puede encontrarse en paro. Y obviamente a este nivel, si no hay sangre que esté saliendo del corazón hacia los tejidos, obviamente la tensión arterial va a ser muy baja y toda la condición clínica del paciente va a ser mala, probablemente esté desmayado, digamos, inconsciente.